Actualmente, pues el Movimiento Rural de Acción Católica lo identificamos y lo reconocemos como un movimiento especializado de la acción católica que está para la evangelización de los ambientes rurales. Compraron más de 200 arados y los repartieron en toda parte de la República. Es muy interesante que tras la publicación de la encíclica Laudato Si, pues prácticamente una experiencia que sintoniza con Laudato Si, pues es toda esta historia del movimiento rural de acción católica. Entonces, Al inicio del siglo XX comenzaba un proceso nuevo de organización de la Iglesia. Es el surgimiento de laicos que, buscando dar respuesta a los desafíos modernos en aquel entonces, animaron la creación de la Acción Católica, constituida formalmente en 1922 por el Papa Pío XI. Curiosamente, en 1913, en México, nacía una expresión que intentaba dar respuesta a las necesidades de los jóvenes. Hablamos de la Acción Católica Juvenil Mexicana, la ACJM. los jóvenes se dan cuenta de la necesidad de atender al sector juvenil, pero campesino, rural. La década de los 30 coincide con un aspecto político muy importante, el establecimiento de la educación socialista durante el gobierno de don Lázaro Cárdenas, y la Iglesia, como reacción, como respuesta a la educación socialista, que de la mano iba con la repartición de ejidos y con las escuelas rurales, emprende una labor muy importante bajo 3 líneas de acción. Obviamente la obra religiosa, la educación religiosa, también la educación civil, la educación pública, digámoslo así, pero también lo que en ese entonces se llamaba el apostolado de la prensa, lo que hoy pudiéramos llamar la pastoral de las comunicaciones. La primera Semana Rural Católica Nacional es la respuesta de la ACJM y de la Acción Católica misma ante el llamado de los obispos en esta exhortación que se titula Exhortación para aliviar las situaciones de los campesinos mexicanos, a fin de atender este sector rural. Comenzó entonces a gestarse un proceso que tenía como meta la evangelización de los campesinos, y surgió el Movimiento Rural de Acción Católica, resultado de muchas reflexiones y acciones, pero especialmente a partir del empeño del médico Aurelio Arratia Paz, quien en 1949 se le pide que dé vida a este movimiento. Mi esposo en ese tiempo iba a visitar a los campesinos y luego los invitaba a la CJM para sus pláticas, y él vio la necesidad de que se le atendiera, que tuviera un especial movimiento para nuestros campesinos. Su mayor pensamiento, su mayor alegría era que nuestros campesinos estuvieran bien alimentados, que sembraba y todo, no se vendía y comían muy poco y muy mal alimentados. Y les ayudaba a que sembraran buenos cultivos para tener allí. En eso siempre veía que hubiera proteínas, aumentaba las semillas, como era garbanzo, como era cebada, como todas esos frutos, esas semillas que iban a darle más valor para su alimentación. Promovió la organización de semanas rurales tanto diocesanas como regionales. Uno de los mayores esfuerzos del doctor Arratia es la fundación del Centro de Capacitación para Campesinos en Tenancingo, Estado de México, y estableció la Academia de Estudios Agrícolas en los 50, al cual asistieron decenas de campesinos representantes de diferentes diócesis de la República. En esta academia se les enseñaba espiritualidad, instrucción sobre suelos,
taller de preparación de tierras para el cultivo de maíz, trigo y frijol, cuidado de árboles y hortalizas, así como organización de cajas rurales y cooperativas. Es muy interesante cómo podemos conectar el trabajo pastoral ecosocial al trabajo agrícola. Han de saber que cuando se publica la encíclica Rerum Novarum y cuando el episcopado mexicano quiere aterrizar las ideas de Rerum Novarum, pues el núcleo de población que busca atender son los obreros. A principios del siglo XX se realizan los llamados congresos nacionales católicos. En ese momento el pleno de los obispos dicen, bueno, pues el Papa, el Santo Padre, nos invita a atender a los obreros, pero aquí no hay obreros, apenas está comenzando la industria, ferrocarril, las maquiladoras, etcétera. Entonces dicen, no hay obreros, pero lo que sí hay campesinos. Entonces, Rerum Novarum para México fue una aplicación agraria, una aplicación agrícola. Han de saber también que las ideas que abandera el movimiento zapatista a partir de 1910, ya la Iglesia ya lo había dicho, el respeto al campesino, el respeto a las horas laborales del campesino, la promoción de la familia campesina, el cuidado del agua, la restitución de las tierras. Esa es la pugna que durante la década de los 30 la Iglesia tiene contra la repartición de ejidos emprendida por don Lázaro Cárdenas. Para el Estado mexicano en ese momento, el ejido era una atribución que el Estado daba al campesino. Es que el Estado te da las tierras y la Iglesia no. Amparado en el derecho natural a la propiedad privada, dice no, la tierra no es que el Estado te lo dé, el Estado te reconoce tu propiedad. El movimiento fue evolucionando junto con las nuevas realidades. Hoy no atienden solamente a jóvenes campesinos y en contextos rurales, sino toda persona que sigue abierta a la realidad del campo, que no desea perder el contacto con la tierra y que sigue creyendo que otra forma de vivir es posible a partir de su fe. Para lograr esto, año con año se reúnen en lo que llaman Enamorac, Encuentro Nacional del Movimiento Rural de Acción Católica Mexicana. La cita es en el rancho La Asunción, lugar que el médico Aurelio Arratia Paz en la diócesis de Tenancingo destinó para recibir a cientos de campesinos para su formación desde hace más de 50 años. En este lugar tan emblemático para el movimiento y de la mano de la señora María Becerril Peñalosa, presidenta y animadora del movimiento, sigue siendo el espacio de encuentro, formación, planeación, oración y construcción de muchos saberes que promueven una ecología integral. Además de las reflexiones teóricas, este encuentro se vuelve cada año un cúmulo de talleres de temáticas diversas, que van desde la producción de abonos orgánicos, compostas, producción de conservas, pan y decenas de otros procesos que los participantes se van, no solo con apuntes y una plática, sino con las manos llenas de harina, fruta y sintiendo el calor del horno, para ser replicados en sus espacios pastorales y personales. Quienes se van de estos encuentros logran reconocer que tenemos una dignidad de hijos de Dios, que tenemos esa responsabilidad o esa oportunidad del cuidado de la creación. Se han ido con proyectos muy específicos. Hay personas que nos han manifestado que estas actividades les han cambiado la vida, así literal, en un sentido de darle como rumbo a su vida, ¿no? Porque muchos de ellos, y lo han manifestado abiertamente, nos dicen, yo creía que la iglesia no hacía nada para el cuidado de la creación. Yo pensé que la iglesia solo era rezar, solo era ir a misa y cosas así. Entonces, cuando llegan a un encuentro como estos, donde hay actividades de talleres, hay conferencias, donde hay momentos de espiritualidad, de oración, la Eucaristía es todos los días,
donde están nuestros asistentes, donde hemos tenido la presencia incluso de los obispos también, que llegan a conocer qué pasa, pues les cambia la perspectiva de lo que la Acción Católica está trabajando. Trabajamos algunos proyectos en coordinación, por ejemplo, con Cáritas Toluca, participamos en la organización de talleres, eventos como el Encuentro Nacional del Movimiento Rural de Acción Católica, donde se convoca a las personas con miras a una sensibilización sobre el cuidado de nuestra casa común, también para poder definir planes y proyectos para darles continuidad en sus comunidades. Y algo muy importante que considero colabora el movimiento rural es también la evangelización en un ambiente rural, pero a raíz de la pandemia hemos confirmado también esa vocación para la evangelización en ambientes urbanos o semiurbanos. Para nosotros este llamado, el saber que hay una urgencia ambiental, nos permite a nosotros como dimensionar nuestra participación, porque nos da la confianza de que necesitamos seguir impulsando estos procesos de sensibilización, yo digo de motivación. Como educadores ambientales, yo me atrevería a decir que ahora esa es su misión del Movimiento Rural de Acción Católica. Nosotros buscamos que sea una formación integral con miras a que reconozcamos nuestra misión como bautizados para el cuidado de nuestra casa común, a partir de reconocernos integrantes de esta casa común